Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Hola amigos de Vida TV, estamos en Perlas de Sabiduría. Gracias por estar con nosotros a través de estas redes. Tenemos un programa que tiene un nombre muy interesante. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y cuando nosotros pensamos en eso, bueno, a mí me remonta a la creación, porque el Señor creó al ser humano para relacionarse no solamente con Él, sino también con las demás personas, con su prójimo. Y yo creo que por eso el Señor nos hizo oídos y nos hizo la boca. Podemos hablar, podemos relacionarnos. Incluso hay personas que se relacionan a través de lenguaje no verbal, ¿sí? A través de señas y a través de una picadita de ojo, a través de un saludo así con la mano y bueno, así nos vamos relacionando. Y dependiendo de donde tú vivas, si tú vives en determinado país, ¿sí? En determinado contexto, ¿sí? Poblacional, pues tienes una manera diferente de relacionarte, ¿sí? Por lo menos nosotros los latinos somos un poco más improvisado, ¿verdad? Nosotros hablamos espontáneamente, a veces hay muchos que hablan sin pensar, no saben lo que dicen, pero bueno, esa es la costumbre del latino. Como hay otros países que hablan más en son de la seriedad, del respeto, de los límites, entonces, bueno, es según su cultura, ¿no? Y según su contexto. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un contexto, digámoslo así, en el cual nos relacionamos y ese contexto influye sobre nosotros, ¿sí? De repente puede ser en el ámbito familiar, en el ámbito social, en el trabajo, bueno, muchas cosas o muchos sitios donde nosotros vamos, ¿sí? Nosotros podemos ver que hay diferentes clases de personas, pero ¿qué pasa si ese ambiente influye sobre nosotros, ¿sí? Nosotros a veces vemos que hay familias que tienen un contexto o un círculo muy rudo, ¿sí? De convivencia. De repente, pues, las peleas, los gritos, la ira, el enojo, es lo que predomina en ese hogar. Pero también hay otras familias donde predomina el amor, el saberse escuchar, el respeto mutuo y todas estas clases de cosas que son valores que deben existir en todas partes. Entonces, dependiendo del contexto donde tú vivas, ¿sí? Muchas veces eso influye en ti y en tu personalidad y eso lo puedes extrapolar a otro sitio. Si de repente si tú te lo vives en un sitio donde hay pandillas, donde hay guerrilla y tú vas a un sitio que es muy sano, entonces de repente puedes llevar eso hacia allá o ese sitio puede influir sobre ti. Y hay una palabra en la Biblia que me llama mucho la atención acerca de esto, ¿no? De cómo un círculo de personas puede influenciar en alguien. Y bueno, vamos a leer eso. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 4. Los voy a colocar un poco en contexto. Vamos a hablar de Roboam. ¿Quién era Roboam? Roboam era el hijo de Salomón, ¿sí? Después del reinado de Salomón, el que quedó reinando era Roboam, porque en ese momento se vivía una monarquía. Entonces, el pueblo va a hablar con Roboam, ¿sí? Y resulta que le piden a Roboam ciertas cosas, ¿no? Le dicen, mire, rey, tú sabes que tu padre fue muy duro con nosotros, colocaba cargas muy pesadas, los impuestos, tantas cosas, ¿no? Que de repente, pues, en el ámbito de Salomón, por el esplendor de sus palacios, de sus ciudades y todo eso, entonces a las personas les tocaba trabajar mucho. Entonces ellos quisieron que Roboam disminuyera esa carga sobre ellos, ¿sí? Entonces Roboam se queda pensando esto y no sabe en el momento qué contestar. Y le dice al pueblo, le dice, bueno, déjenme pensarlo 3 días y vuelven otra vez y yo les doy mi respuesta. Entonces Roboam fue y pidió consejo, pero el primer consejo se lo pidió a aquellas personas ancianas que pertenecían al círculo de consejeros de su padre.
¿sí? Y recordemos que Salomón era la persona más sabia en el mundo. Entonces, bueno, ellos llegan allá y le dicen, mire lo que pasaba, ¿no? El pueblo y me pide estas cosas, que yo sea más dócil con ellos, que les disminuya las cargas y que si yo soy así con ellos, ellos me van a servir. Entonces esos ancianos le dicen, nos parece muy bien lo que ellos dicen y si tú haces eso, probablemente sí te van a servir mejor, ¿sí? Porque lo van a hacer con alegría, ¿verdad? Lo van a hacer en libertad, ¿sí? Porque no está ese peso, ¿no? Sobre ellos. Pero Roboam no se quedó con ese consejo. Y Roboam se fue y le dijo lo mismo a los jóvenes que se habían criado con él, ¿sí? Y les pregunta esto, ¿qué puedo hacer con esta situación? ¿Qué puedo hacer con este pueblo que me está pidiendo que disminuya sus cargas? ¿Y saben qué le dicen estos muchachos? ¿Sí? Que era el círculo de él. Les dicen, no, tú no le puedes quitar las cargas, ¿sí? Si ellos te dicen que vamos a hacerlo hasta aquí, tú le pones el doble de lo que ellos están haciendo, porque ellos tienen que saber quién manda aquí, quién tiene el control, que tú eres el rey, que ellos no pueden venir a imponerte estas cosas. Y adivinen qué pasó. Roboam tomó el consejo de los jóvenes. Y esto trajo graves consecuencias sobre el pueblo porque logró que esta nación se dividiera, ¿sí? 10 tribus se fueron hacia el norte y 2 tribus quedaron al sur de Israel. Y él quedó solamente gobernando sobre 2 tribus. Entonces, ¿cómo vemos que el contexto, ¿sí? O lo que nosotros escuchemos alrededor de nosotros, lo que nosotros, en donde nos pasemos, con quien hablemos, nuestro círculo social, lo que nosotros aprendamos en nuestra infancia, va a influenciar en nuestras relaciones. Entonces nosotros tenemos que tomar esto en cuenta, ¿sí? Y es que nosotros no podemos tampoco dejar de relacionarnos porque desde un principio el Señor se dio cuenta que eso no era bueno. Dice la palabra que Dios vio que el hombre estaba solo y le dio una ayuda idónea, ¿sí? Le dio su esposa para relacionarse. Y no solamente le dio su esposa, sino también le dio su familia. Pero ¿qué debemos nosotros aprender? Debemos aprender a relacionarnos y de buena manera, según los principios, según los valores que están en la palabra de Dios. Si nosotros trabajamos conforme a esos principios y esos valores que el Señor nos ha enseñado en base al amor, en base a frutos, en base a la siembra y la cosecha, ¿sí? Así como tú eres con las personas, de esa misma manera tú vas a recibir, ¿sí? Entonces vamos a estar en un círculo armonioso todo el tiempo. Pero si yo me lo vivo quejándome, si yo me lo vivo en chisme, si yo me lo vivo peleando, si yo me lo vivo con personas que no les gusta hacer nada, que no me traen buenos consejos, pues bueno, si me dejo influenciar, de esa misma manera nosotros vamos a actuar, ¿sí? Y dice la palabra que el Señor nos ha transformado y el Señor ha renovado nuestra manera de pensar. Nosotros no podemos pensar como piensa el mundo, ¿sí? Como las corrientes nos van llevando. Dice Colosenses 2:6, por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, ¿sí? Como nosotros vimos a nuestro Señor Jesucristo, lo vimos hablando en amor, lo vimos hablando en esperanza, lo vimos hablando en sabiduría. Y todo lo que él decía, todo lo que él hablaba, influenció sobre cada uno de sus discípulos. ¿Recuerdan la historia de Pedro? Cuando el Señor le dice, Pedro, en algún momento tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro le dice, no, maestro, yo no te voy a negar. Y resultó el momento, ¿sí? En que Pedro estaba ahí como apresionado en la situación, ¿no? Le dijeron, no, tú eres uno de los que andas con él, sí, tú eres igual que él. Y él dice, no, yo no lo conozco. Dice, pero sí, tú hablas igual que él. Entonces vemos cómo el Señor había influenciado sobre la vida de Pedro y se le notaba, daba testimonio de él solamente a través de la manera de hablar. Que nosotros podamos dar testimonio del Señor, que nosotros podamos influir sobre las personas, que esas personas vean algo diferente en nosotros, ¿sí? Así como lo decía Pablo, dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo, que las demás personas te quieran imitar a ti,
¿sí? Para que digan, me gusta cómo es esa persona, quiero ser igual que ella. ¿Pero por qué? Porque tú caminas como Cristo camina. Y esta es mi perla de sabiduría para esta semana. Espero que tomen consejo, ¿sí? Lean la palabra de Dios, guárdenla en su corazón, atesórenla y no solamente eso, vivan a través de ella, hablen por ella, ¿sí? Que todo lo que ustedes aprendan, que todo lo que ustedes mediten, lo puedan expresar, lo puedan decir y que ustedes puedan influenciar sobre otras personas. Dios les bendiga.